Buenas noches, mi nombre es Zulma Joely Ramos Rodríguez. Actualmente estoy cursando tercer semestre en licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Durante este periodo he estado trabajando acerca de la didáctica y cómo hace parte fundamental de todos los procesos que se llevan a cabo dentro de una aula de clase. Desde que inicié con este componente como la didáctica y el estudio realizado a lo largo de este semestre, puedo deducir que tiene diversas variaciones y componentes que hace que ésta sea un concepto fundamental en el desarrollo de cualquier actividad educativa. Voy a empezar con el concepto de la didáctica. Se determina como concepto de la didáctica, lo cual se determina como una ciencia cuyo objetivo de estudio se asume como el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un contexto se dinamizan las conexiones entre el docente, los estudiantes y los contenidos constituyendo un acto didáctico. Dicho de otra forma, es una enseñanza con el propósito de generar aprendizaje significativo que lo lleva a toda el aula de clase a formar parte de diferentes actividades y pues estas actividades hacen que sean mucho más llamativas y más dinámicos los procesos. Dentro de este curso vamos a encontrar 4 unidades. Voy a empezar a explicar unidad por unidad qué fue la actividad o las tareas que se desarrollaron en cada una. En la unidad 1, el tema inicial fue la iniciación de la didáctica. Acá en este tema se desarrollaron diferentes tareas. La primera pues era leer y analizar las diferentes propuestas o lecturas que nos da la UNAD y cómo consideramos estas propuestas apropiarnos de esos aspectos como docentes en formación y pues para el desarrollo de nuestra labor. Además, en esta unidad se realizó un cronograma y una carta de compromiso donde asumimos la responsabilidad de llevar a cabo este proceso. Ya aquí seguimos con la unidad número 2. En esta unidad número 2 también teníamos diversas actividades con respecto al mismo tema, pero acá el tema a tratar era el acercamiento a los autores del acto didáctico. En esta actividad se pudieron desarrollar diferentes fases, que fue la primera era responder preguntas como ¿cómo considera usted que el curso de la didáctica puede aportar a su formación como docente? ¿Cómo puede la concepción de la didáctica como disciplina científica de la educación ser un valor agregado a su formación como docente? Estas preguntas teníamos que responderlas con respecto a los textos o a las lecturas guiadas por la UNAD. Luego de esto, de responder en qué grado de formación o en qué grado de conceptualización debemos tener la didáctica, pasamos a hacer una entrevista semiestructurada, la cual nos permitió realizar 15 preguntas para luego hacer una entrevista con un docente ya en formación y con un alto desempeño en diferentes instituciones. En este caso, busqué un licenciado con énfasis en inglés y con una experiencia de 10 años donde dicha actividad me deja muchas enseñanzas porque conceptualizan y tienen clara la formación de la didáctica en el aula de clase. Por otro lado, en esta unidad también transcribimos la entrevista. Esto hace que nosotros, o por lo menos en mi caso, vea la entrevista de una manera diferente, de una manera coherente, de una manera explícita, y de ahí puede sacar mucha información, muchas cosas, hice un diseño metodológico acerca de cómo se debe manejar la didáctica en los diferentes cursos y en las diferentes aulas. Por otro lado, tenemos la unidad número 3, en la cual nos habla
o cual el tema a tratar es identificar el conocimiento profesional del docente y su desarrollo. Durante esta actividad se realizan lecturas propuestas, se generan 2 ideas respecto a las lecturas leídas, valga la redundancia. Luego procedemos a analizar o a poner atención a varias clases, de hecho a 3 clases en lenguas extranjeras. Estas clases se dan con diferentes docentes y en diversas partes del país. Esta actividad me ha llamado mucho la atención porque cada docente tiene su cualidad para incentivar al estudiante durante la clase. Algunos utilizan herramientas didácticas que les permiten que el tiempo sea más satisfactorio y de calidad, pero por otro lado también encontramos algunos docentes que solo se limitan a explicar con un método más conceptual las clases y se dejan guiar por lo estipulado en las mallas curriculares, que las diferentes instituciones le facilitan. Todo eso hace que cuando yo esté lista para iniciar este proceso, en el aula de clase tenga herramientas o bases fundamentales para lograr enganchar al estudiante hacia el tema propuesto, logrando captar su atención, su memorización de los temas y su dinamismo durante el tiempo de la clase. Me ha llamado la atención una frase que dice que los pensamientos del docente influyen implícita o explícitamente en los procesos de las aulas. De esta manera, ha logrado la atención de este tipo de conductas hacia la necesidad de comprender mejor las características del conocimiento de los profesores en formación en ejercicio, que quiere decir que depende de nuestros actos interna o externamente, de cómo seamos, cuáles son nuestras cualidades, nuestras habilidades, cuáles son nuestros métodos de enseñanza, vamos asimismo a generar el proceso durante el aula o en el aula con diferentes grupos de estudiantes. Adicional a esto, nos piden en esta unidad realizar por cada clase una matriz o una tabla donde podemos identificar habilidades, cualidades, herramientas que hayan utilizado, clarificación y comunicación asertiva entre el docente y su alumno. Este proceso es muy bueno porque ahí vamos verificando hasta qué punto el docente está en la capacidad o tenga claridad del tema que se haya propuesto. Ya para terminar, y una de las últimas unidades es la unidad 4. El tema de esta unidad es la transposición de la didáctica. En este tema quiero resaltar el concepto de la transposición, que es un proceso por el cual se modifica un contenido determinado para adaptarlo a su enseñanza. O también podemos decir que para hacer una transposición didáctica apropiada, el docente debe conocer los marcos teóricos que sustentan la disciplina y los temas que han estudiado alrededor de la misma, además de los obstáculos que se presentan para la comprensión y el aprendizaje de los mismos. Aquí en esta unidad realizamos también lecturas donde nos hacen énfasis en la transposición de la didáctica. También realizamos un simulador donde por medio de esta actividad nos genera un problema específico y las posibles soluciones. Además de eso tenemos que dar nuestro punto de vista con respecto a este simulador. Nos dan nuevamente 2 clases para que verifiquemos, volvamos a tomar nota en la matriz y definitivamente buscar las habilidades, cualidades y las herramientas necesarias para realizar un proceso educativo mejor. La idea de este curso es que lleguemos al aula de clases con una formación integral, con herramientas indispensables, con herramientas básicas, con estrategias de mejoramiento para los estudiantes y para la enseñanza en general. Muchísimas gracias por su tiempo. Feliz noche.